¿Qué pasaría si un hombre, harto de la superficialidad del mundo, decidiera poner a prueba el corazón humano? Mateo Garza, un multimillonario forjado en el feroz mundo de la tecnología, se hizo esa pregunta en la soledad de su palacio de cristal, una mansión que dominaba el horizonte de la Ciudad de México, pero que no podía llenar el vacío de su alma. Desde su oficina, con paredes de vidrio que le ofrecían el mundo a sus pies, Mateo sentía una soledad tan vasta como su fortuna. Cada relación, cada amistad, parecía tener un precio adjunto, una etiqueta invisible que solo su cuenta bancaria podía leer. Estaba rodeado de lujo, pero hambriento de algo real, algo que el dinero no pudiera comprar. Cansado de la misma farsa, de las mismas sonrisas ensayadas, concibió un experimento tan frío como el acero de su imperio. Convocó a las 3 mujeres con las que salía, las socialites Valeria Montemayor, Lorena Prado y Camila Soares, cuyos intereses en él eran tan transparentes como el champán que bebían. Eran el epítome de su mundo vacío. En un impulso que ni él mismo comprendió, un capricho del destino, sus ojos se posaron en Isabela Morales, su empleada, que limpiaba en silencio una de las ventanas. Ella, casi invisible en su día a día, de repente se convirtió en una variable intrigante en su ecuación. La incluyó. A cada una de las 4 mujeres les entregó una tarjeta de crédito, negra y sin límites. Mateo, con una voz desprovista de emoción, les dijo: úsenla durante una semana. Compren lo que sea que las haga felices. Valeria, Lorena y Camila apenas pudieron ocultar su éxtasis, sus mentes ya calculando el desfile de boutiques de lujo y joyerías exclusivas que visitarían. Sus ojos brillaban con la luz de la codicia. Isabela, en cambio, sostuvo la tarjeta como si quemara. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, temblaban ligeramente. En sus ojos no había avaricia, sino una profunda confusión y un atisbo de miedo. Para ella, esa tarjeta no representaba un lujo, sino un poder que nunca había imaginado poseer. Mateo las observó desde la distancia, a través de las cámaras de seguridad y los reportes bancarios que llegaban a su tablet. Los gastos de las socialites fueron una avalancha inmediata, un torbellino de nombres de diseñadores, restaurantes exclusivos y fiestas extravagantes. Cada compra era un grito de ostentación, una competencia silenciosa entre ellas por ver quién gastaba más, pero el reporte de la tarjeta de Isabela permanecía en un silencio sepulcral. Un día pasó, luego 2. El 0 en su estado de cuenta era un grito más fuerte que todo el ruido de las otras 3 juntas. Mateo se encontró extrañamente cautivado, actualizando la aplicación bancaria con una obsesión que no sentía por sus propias acciones multimillonarias. ¿Acaso no entendía el poder que tenía en sus manos? ¿O era algo más? La curiosidad de Mateo se convirtió en una intriga punzante. El silencio de esa tarjeta era un misterio que resonaba en los pasillos vacíos de su vida, una anomalía en su mundo perfectamente predecible y transaccional. Entonces, al tercer día, sucedió. No fue una compra en Polanco ni una reservación en un resort de lujo. Fue una sola transacción, una cifra enorme y precisa, pagada en su totalidad a uno de los hospitales más prestigiosos y caros de la ciudad. Una cantidad que podría cambiar una vida para siempre. El misterio se profundizó, transformándose en un enigma que atrapó a Mateo por completo. ¿Por qué una joven empleada, con la oportunidad de tenerlo todo, gastaría una fortuna en un hospital y en absolutamente nada más? ¿Qué historia de desesperación o sacrificio se escondía detrás de ese único y devastador gasto? Antes de continuar, dime, ¿de dónde estás viendo este video? Suscríbete al canal y dale me gusta para apoyarnos. La curiosidad de Mateo se convirtió en una fuerza que lo sacó de su torre de marfil. Ya no la observaba a través de las cámaras. La buscaba en los rincones de su propia casa. La encontró en la cocina, sus manos moviéndose con una gracia eficiente mientras preparaba un café. El aroma le recordó algo olvidado, algo familiar. Huele como el café que hacía mi abuela, dijo Mateo, su propia voz sorprendiéndole. No era el tono de un jefe, sino el de un hombre que buscaba una conexión. Isabela se sobresaltó, pero al ver la genuina nostalgia en sus ojos, le ofreció una pequeña y tímida sonrisa, una que iluminó su rostro cansado. Poco a poco, las conversaciones comenzaron a fluir. Mateo aprendió que ella era el único sostén de su familia, que trabajaba sin descanso no para lujos, sino para la supervivencia. Escuchó sobre su madre, sobre su bondad y su risa,
y sobre la sombra que ahora se cernía sobre ella. En un mundo de conversaciones vacías sobre yates y acciones, la honestidad de Isabela era como un vaso de agua fresca en el desierto. Él comenzó a ver el mundo a través de sus ojos, un mundo donde la riqueza se medía en amor familiar y la fuerza se encontraba en la resiliencia diaria. Finalmente, una tarde, mientras caminaban por el jardín perfectamente cuidado, él se atrevió a preguntar: «Isabela, el cargo del hospital fue una cantidad muy grande». No había acusación en su voz, solo una pregunta cargada de una necesidad desesperada por entenderla, por confirmar lo que su corazón comenzaba a sospechar. Isabela se detuvo, sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. Con la voz entrecortada, le contó todo. Le habló de la enfermedad cardíaca de su madre, un mal que avanzaba silenciosamente, y del diagnóstico de los médicos. Una cirugía de emergencia, costosa e inalcanzable, era su única esperanza de vida. Ella le describió su desesperación, las noches sin dormir, la sensación de impotencia al ver a la mujer que le dio la vida desvanecerse ante sus ojos. «Cuando usted me dio esa tarjeta, señor Garza, no vi vestidos ni joyas. Vi el corazón de mi madre latiendo de nuevo. No había otra opción», confesó ella, finalmente dejando que una lágrima rodara por su mejilla. Cada palabra fue como una revelación para Mateo. En su mundo de egoísmo, donde todos tomaban lo que podían, esta mujer había recibido un poder ilimitado y lo había usado, sin dudar un segundo, para salvar a alguien que amaba. Sintió una ola de admiración tan intensa que lo dejó sin aliento. Dale like si crees que la decisión de Isabela demuestra su verdadero valor. Mientras tanto, el trío de socialites no tardó en notar el cambio. Valeria, Lorena y Camila se reunieron en un brunch exclusivo, sus conversaciones salpicadas de veneno y envidia. Mateo estaba distante, distraído, y sus agudos ojos de depredadora notaron hacia dónde se dirigía su atención. La empleada. «¿Se han dado cuenta?», siseó Valeria, sus uñas perfectamente cuidadas tamborileando sobre su copa de mimosa. «Apenas nos contesta los mensajes, pero lo he visto hablando con esa sirvienta». La palabra salió de sus labios con un desdén calculado, y las otras dos asintieron con furia. Para ellas, Isabela no era una persona, sino un obstáculo. Una amenaza incomprensible a sus planes de asegurar la fortuna Garza. Vieron su humilde existencia como una afrenta a su propio estatus. Movidas por una avaricia compartida, decidieron que debían eliminarla del juego. Su primera acción fue investigar. Con sus conexiones y falta de escrúpulos, no tardaron en descubrir el pago al hospital. La información, que para Mateo fue una prueba de nobleza, en sus manos se convirtió en el arma perfecta para destruir a Isabela. Se reunieron de nuevo, esta vez para trazar un plan. «Es una estafadora de primera», declaró Valeria con una sonrisa maliciosa. «Una completa trepadora. Se hizo la víctima para que él le diera la tarjeta y luego desvió una fortuna. Es un fraude, un robo». Las otras dos rápidamente adoptaron la narrativa, ensayando su indignación y su preocupación por el pobre y engañado Mateo. Conspiraron para presentarse como un frente unido, como amigas preocupadas que habían descubierto una terrible traición. Usarían su influencia, su estatus y la aparente lógica de la situación para envenenar la mente de Mateo contra la única persona genuina que había entrado en su vida. Llegó el momento del ataque. Abordaron a Mateo en su estudio, sus rostros una máscara de falsa consternación. «Mateo, querido, tenemos que hablar contigo sobre algo muy serio», comenzó Lorena, con un tono grave. «Estamos muy preocupadas por ti, por tu generosidad. Se trata de Isabela», continuó Camila, dejando que el nombre flotara en el aire como una acusación. «Descubrimos a dónde fue realmente tu dinero. No fue un acto de bondad, fue un plan calculado. Te ha estado usando todo este tiempo». Valeria dio el golpe final, presentando una versión distorsionada de los hechos, pintando a Isabela como una delincuente maestra que se aprovechó de su confianza. «Ella es una ladrona que se viste con ropa de trabajo. Te ha robado, Mateo. Y tienes que hacer algo al respecto, no solo por el dinero, sino por tu reputación». Las acusaciones cayeron sobre Mateo como martillazos. Cada palabra estaba diseñada para apelar a su cinismo preexistente, a su creencia de que todos a su alrededor solo querían su fortuna. Era el mundo que él conocía, hablándole en el idioma que siempre había entendido. Miró los rostros de las tres mujeres, sus expresiones perfectamente ensayadas de preocupación. Eran el reflejo de su pasado, de su soledad, de la jaula dorada que él mismo había construido.
Todo en su lógica le decía que ellas podían tener razón. Pero entonces recordó la mirada de Isabela, recordó sus lágrimas honestas, la dignidad en su voz al hablar de su madre, la forma en que sus manos temblaban al sostener la tarjeta. Recordó la sensación de paz que sentía al hablar con ella, una sensación que ninguna de estas tres mujeres le había provocado jamás. El veneno de la duda comenzó a extenderse, creando una batalla en su interior. Su mente, entrenada para desconfiar, estaba en guerra con su corazón, que por primera vez en décadas comenzaba a sentir algo parecido a la fe en otra persona. El trío de mujeres lo observaba, esperando su veredicto, seguras de su victoria. Habían acorralado a Isabela, acusándola no solo de robo, sino de la peor traición posible. Su trabajo, su reputación y su libertad estaban ahora en la balanza. La presión era inmensa. El mundo de Mateo, con sus reglas cínicas y superficiales, exigía que castigara a la empleada y reafirmara su lealtad a su propia clase. Despedirla, incluso denunciarla, sería la respuesta lógica y esperada de un hombre como él. Pero, ¿y si su mundo estaba equivocado? ¿Podría el hombre que había construido un imperio sobre la lógica y el cálculo arriesgarse a confiar en una emoción, en una corazonada? El destino de Isabela y la única oportunidad de Mateo para encontrar la felicidad pendían de un hilo. El silencio en el estudio era denso y pesado, cargado con el peso de la decisión que estaba por tomar. Las tres socialites sonreían internamente, creyendo haber sellado el destino de la joven. No sabían que no estaban hablando con el mismo hombre que les había dado las tarjetas una semana antes. Ahora, con su mundo intentando arrastrarlo de vuelta a la oscuridad de la desconfianza, Mateo se enfrentaba a la prueba definitiva. ¿Cedería a la presión de las víboras que él mismo había invitado a su vida o lucharía por la única persona que le había demostrado que la verdadera riqueza no se guarda en un banco? Mateo escuchó el final de su venosa diatriba y una calma gélida se apoderó de él. Las tres mujeres esperaban una explosión, una validación de su crueldad. En cambio, él simplemente las miró, y por primera vez las vio con una claridad absoluta. Eran cascarones vacíos, decorados con codicia. Les pidió que se retiraran, anunciando una reunión final para el día siguiente. Su decisión ya estaba tomada. El cinismo que había sido su armadura durante años se había hecho añicos, reemplazado por una nueva y feroz determinación. Ya no era un observador pasivo en el teatro de la falsedad. Ahora, por Isabela, se convertiría en el director de una obra sobre la verdad, sin importar cuán brutal fuera. Al día siguiente, la sala de juntas de su mansión, usualmente reservada para negocios multimillonarios, se convirtió en un tribunal. Valeria, Lorena y Camila entraron con la arrogancia de quienes huelen la victoria, vestidas para la ocasión de la humillación pública de otra. Isabela llegó poco después, con el uniforme limpio y la cabeza en alto, su miedo opacado por su inquebrantable dignidad. Mateo no dijo nada al principio. Se paró frente a una enorme pantalla en blanco, el control remoto en su mano. La tensión era palpable. Las socialites intercambiaron sonrisas cómplices, seguras de que estaban a punto de presenciar la caída de la sirvienta. Creyeron que él había convocado a Isabela para despedirla frente a ellas. Entonces, con un clic, la pantalla cobró vida. No mostraba un aviso de despido, sino 4 estados de cuenta, proyectados con una claridad implacable. A la izquierda, 3 columnas idénticas, una lista interminable de gastos superfluos, bolsos de miles de dólares, zapatos de diseñador, facturas de restaurantes que alimentarían a una familia por un año, una marea de logos de lujo, de fiestas y de vanidad. Mateo, con voz tranquila y cortante, comenzó a leer algunos de los cargos en voz alta, su tono haciendo que cada compra sonara tan hueca y desesperada como realmente era. Las sonrisas de las 3 mujeres vacilaron, la confusión comenzando a nublar su presunción. Estos, dijo Mateo, señalando las 3 columnas, son los registros de personas que tenían el poder de hacer cualquier cosa y eligieron hacer lo mismo que hacen todos los días, adornarse a sí mismas. Su mirada era como el hielo y se posó en cada una de ellas, desnudando su superficialidad ante las demás. Luego, su dedo se movió hacia la 4ª columna, la de la derecha. Estaba casi vacía, a excepción de una sola línea. Una línea que contenía el nombre de un hospital, un departamento de cardiología y una cifra que representaba la vida.
Una sola transacción que eclipsaba todo el valor de sus lujos combinados. Y esto, continuó, su voz ahora teñida de una profunda reverencia, es el registro de alguien que tenía el poder de hacer cualquier cosa y eligió hacer lo único que importaba, salvar una vida. La verdad, cruda y poderosa, llenó la habitación, ahogando cualquier mentira que las tres hubieran podido inventar. Mateo se volvió hacia ellas, su calma transformándose en una ira fría y controlada. Ustedes me acusaron de ser robado por una mujer honesta, cuando las verdaderas ladronas siempre fueron ustedes. Robando tiempo, robando energía y tratando de robarle la dignidad a la única persona con valor real en esta habitación. Expuso su conspiración, su crueldad, su patética envidia. Las caras de Valeria, Lorena y Camila pasaron del shock a la furia y finalmente a la humillación cuando se dieron cuenta de que la trampa que habían tendido para Isabela se había cerrado sobre ellas. Habían fallado el examen de carácter de la forma más espectacular posible. La prueba ha terminado, concluyó Mateo, su voz resonando con finalidad. Están despedidas, de mi empresa, de mis propiedades y de mi vida. Ahora, por favor, lárguense de mi casa. Sin más palabras, les dio la espalda, un gesto de desprecio final que selló su destierro. Una vez que las tres mujeres se fueron, dejando tras de sí un rastro de orgullo herido, un profundo silencio se instaló en la sala. Mateo se volvió hacia Isabela, cuyos ojos brillaban con lágrimas no de tristeza, sino de una abrumadora gratitud. Él se acercó a ella, su corazón latiendo con una emoción que ya no temía. «Isabela», dijo suavemente, «tú fuiste la única que entendió la pregunta. La felicidad no es algo que se compra, es algo que se da. Me enseñaste una lección que toda mi fortuna nunca pudo». Vio en sus ojos la misma conexión que había sentido en sus conversaciones, ahora libre de obstáculos y dudas. Él le aseguró que su madre recibiría los mejores cuidados médicos por el resto de su vida, creando un fondo a su nombre. Pero no se detuvo ahí. «Gente con tu integridad es rara, Isabela, y no puedo permitir que tu talento se desperdicie limpiando ventanas», le dijo. Le ofreció un puesto para dirigir su nueva fundación benéfica, un proyecto que había estado posponiendo durante años por falta de un propósito. Le dio el poder no solo de cambiar la vida de su propia familia, sino la de miles más. Le ofreció un futuro basado en su mayor fortaleza, su corazón. Meses después, la opulenta y fría mansión se había transformado. Las risas resonaban en los pasillos, reemplazando el silencio de la soledad. Mateo, ya no un hombre cínico, miraba desde el jardín a Isabela jugando con su madre, quien ahora lucía radiante y llena de vida, su corazón tan sano como su espíritu. Él se unió a ellas, no como el dueño de la casa, sino como parte de la familia. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en la calidez de una mano que sostener y en la alegría de un corazón compartido. Había entregado 4 tarjetas sin límite, y a cambio, la humilde empleada le había dado algo verdaderamente invaluable, una razón para vivir. Mateo Garza, el hombre que lo tenía todo, finalmente se sintió rico. Y todo gracias a la mujer que le demostró que el mayor valor no se encuentra en lo que uno puede adquirir, sino en lo que está dispuesto a dar por los demás. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte más historias que llegan directo al alma. No olvides dejar tu comentario y contarnos qué te pareció el increíble gesto de Isabela.